noches. El Colegio Nacional de Profesores Certificados, Universidad Valle Dorado e INDEPAC les damos las más cordiales de las bienvenidas a este curso de iniciación a la maestría en Derecho Penal. Hay algunas personas que también nos acompañan de licenciatura o que son personas que están interesadas en estudiar la licenciatura. Sean bienvenidas y bienvenidos todos. El día de hoy es un honor tener al maestro y doctor Héctor Martínez Sandoval, nuestro director. Y bueno, la asistencia se va a poner por medio del chat un link y ahí ustedes se pueden registrar. Mi nombre es Scarlett Marquina y estoy para apoyarles. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, licenciada Scarlett Marquina. Muy buenas tardes también a nuestra promotora académica también de la licenciatura de la maestría, licenciada Elizabeth Arroyo. Le envío un cordial y afectuoso saludo. Muy buenas tardes también a todos ustedes, compañeros. Como bien nos comenta la licenciada Marquina, vamos a tener un tema muy importante, sobre todo para la promoción de la maestría en Derecho Procesal Penal y sobre todo también para la iniciación al estudio de la abogacía. Vamos a analizar temas muy importantes, estimados amigos. El día de hoy entraremos a un tema relevante con el análisis de la teoría del delito. Continuaremos el día de mañana con el mismo estudio sobre la teoría del delito. Vamos a continuar la próxima semana con el maestro Irving, también que va a analizar temas muy importantes sobre la etapa de investigación y también la etapa intermedia, para continuar con el maestro Adrián con el desarrollo de la etapa de juicio oral. En general vamos a tratar de englobar aspectos muy importantes. Vamos, y también es importante su participación, así que por favor, compañeros, dudas que tengan, hagan la respectiva pregunta a través del chat. Con todo gusto, la licenciada Marquina estará muy atenta a dar comentarios sobre esta participación. Sin mayor preámbulo, ¿qué les parece? Voy a compartir un pequeño extracto curricular y después de este extracto curricular iniciamos con la transmisión. Gracias. Empezamos, licenciada Scarlett. Gracias, doctor. Adelante. Muy bien, compañeros, pues vamos a dar inicio con esta transmisión. Por favor, comentarios, dudas, a través del chat haremos la participación conducente. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, compañeros. Ok. Teoría del delito y su aplicación práctica en el sistema acusatorio adversarial. Como bien lo comentó la licenciada Scarlett, es un tema relevante y sobre todo es un tema de introducción para todos ustedes. Espero que este tema sea de su interés. Empezamos con el desarrollo de esta asignatura. Muy bien. Vamos a empezar con un tema importante llamado la teoría del delito. Muy bien. Perfecto. Muy bien, compañeros. Los elementos que conforman el delito, vamos a analizar que son los siguientes. Tenemos la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas de punibilidad. Recuerden que la conducta vamos a verificar que el ser humano la va a externar, va a producir un cambio en el mundo exterior. Ese cambio en el mundo exterior constituye la lesión a un bien jurídico tutelado. Cuando hablamos nosotros del tema de la tipicidad, verificamos que esta conducta humana encuadra con la hipótesis normativa que ha establecido el legislador dentro del tipo penal. Y en ese supuesto, pues bueno, hay un juicio de reproche. La conducta es contraria a derecho, como consecuencia es antijurídica al no existir una causa que la justifique. Muy bien. Hablamos del elemento de imputabilidad referente con la idoneidad del sujeto activo, del sujeto que lesiona el orden jurídico, del sujeto que afecta el bien jurídico tutelado. La culpabilidad como juicio de reproche, la culpabilidad como elemento subjetivo, la intención del sujeto activo de causar una afectación. Aquí vamos a ver el elemento de el dolo,
Y también señalamos el de la culpa. La punibilidad, que implica la sanción, el castigo, la pena que va a tener el sujeto como consecuencia de la lesión al bien jurídico tutelado. Recordemos también que existen condiciones objetivas de punibilidad que son requisitos de procedibilidad. Aquí podemos hablar de la querella y también, por supuesto, de la denuncia. Muy bien, perfecto. Este es un panorama general de lo que vamos a revisar a continuación. Bien, empezamos entonces por un primer elemento. Vamos a hacer referencia a la conducta. La acción humana que se exterioriza, que produce un cambio en el mundo exterior. Este cambio es la lesión a un bien jurídico tutelado. La conducta del ser humano que queda aquí en un plano interno no tiene consecuencias para el derecho penal, no es sancionable, porque aquí es importante la exteriorización y la lesión del bien jurídico. También a veces vamos a encontrar que un no hacer lleva como consecuencia la lesión al bien jurídico tutelado. Mencionamos una omisión simple y una comisión por omisión. Recordemos, estimados amigos, la omisión simple, hablamos de la inobservancia de un deber, de un cuidado, de una situación que deberíamos de haber protegido, por lo menos como buenos ciudadanos, por buena vecindad, por la cuestión de ayuda al prójimo. Mientras que en la comisión por omisión hay un tema referente con la obligación. Esto nos pone al sujeto activo en una posición de garante del bien jurídico. Cuando hablamos que es garante, es de que él debió haberlo protegido. Él tenía la posición de custodiarlo. Por esta posición, ya sea que esa obligación se encuentre contemplado en la norma, ya sea que derive de una relación contractual, pero tendría la obligación de proteger el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, un bombero, por ejemplo, un policía que debe salvaguardar la vida, la seguridad de las personas, por ejemplo, en un balneario, el salvavidas, el guardacostas en una playa, etcétera, ¿no? Debieron actuar para evitar la lesión del bien jurídico tutelado. Cuando hablemos nosotros de esta cuestión en el derecho penal, tenemos que tomar en consideración dos elementos importantísimos, compañeros. Hablamos de estos elementos. Compañeros, mencionamos, hay elementos que son positivos y estos elementos nos implican que deben ser acreditados para demostrar que la conducta del sujeto activo pues encuadra dentro de la hipótesis que vamos a llamar nosotros como delito. Mientras que los elementos negativos, sobre todo, tienen una implicación muy importante con la defensa, porque estos elementos negativos van a desvirtuar, van a contradecir que la conducta del sujeto activo, pues sea comisiva de un hecho que la ley califica como delito. Y en este supuesto podemos encontrar que la fiscalía
principalmente cuando quiere integrar su carpeta de investigación, cuando formulará imputación, pues bueno, va a tratar de demostrar los elementos positivos, mientras que la defensa, si busca una exclusión de responsabilidad penal, si busca que el sujeto activo no tenga una responsabilidad, va a tratar de demostrar la acreditación de algún elemento negativo. La carga, pues, se encuentra en los elementos positivos, porque hay que demostrar todos. Si alguno no se acredita, entonces, como consecuencia, no habrá delito. Mientras que los negativos, con acreditar uno solo, es más que suficiente para desvirtuar el hecho, la conducta delictiva. Este es un tema importantísimo, compañeros, y por eso lo destacamos en este sentido. Seguimos con el estudio y revisamos como elementos negativos de la conducta el sueño sonambulismo en un estado crepuscular, una cuestión de una conducta psiquiátrica que implica que el sujeto por las noches tiene actividad. Pero hay un elemento muy importante, la ausencia de voluntad. No hay una conciencia, no hay un elemento volitivo que tiene este sujeto. Claro que tendríamos que demostrar que ese supuesto se está presentando, porque sí, la conducta que realiza este sujeto se encuentra dentro de este estado, habría una ausencia de conducta. Y como consecuencia, no existiría responsabilidad penal. Muy bien. Tenemos la sujeción e hipnosis. Bueno, es un poco más complicado de acreditar, pero vamos a suponer que tenemos a este sujeto que realiza maquinaciones para que este otro sujeto, en un estado hipnótico, cometa una conducta delictiva. Tendríamos nosotros que demostrar que este sujeto se encontraba en este estado para excluir de su responsabilidad. Claro que este elemento, pues no va a ser muy fácil de demostrar. Si lo logramos acreditar, pues qué bueno, ya desvirtuaríamos la responsabilidad del sujeto activo. Muy bien. Tenemos otro punto importante, estimados amigos, la inconsciencia en alto grado, los movimientos reflejos. Muy bien. Tenemos a este activo que tiene un movimiento reflejo, un movimiento nervioso de su cuerpo. Y en esas circunstancias tiene un pequeño espasmo que le provoca lesiones a este otro sujeto. Pues bueno, evidentemente no hay un elemento volitivo, es un elemento nervioso, es un elemento fisiológico de su cuerpo que no puede prever, que no puede evitar, lo que conlleva a la lesión del bien jurídico tutelado. Los movimientos reflejos. También, por supuesto, destacamos otro elemento que es la fuerza irresistible. El sujeto activo no puede prever, no puede evitar. ¿Por qué? Porque proviene de una fuerza externa, un tercero que interviene y que de alguna manera conlleva a que este activo no puede prever, no puede evitar y con ello lesiona el bien jurídico tutelado. Este sujeto se encuentra en las vías del metro. Aquí pasan las vías. De pronto, otro sujeto lo empuja y bajo esta circunstancia empujan a un tercero que ese. Evidentemente, aquí nos encontramos con esta situación de fuerza irresistible,
una vis mayor, una fuerza que no se pudo prever, que no se pudo evitar, que trae como consecuencia la lesión al bien jurídico tutelado. Y también tenemos una fuerza de la naturaleza que puede producir esta circunstancia. Una fuerza de la naturaleza que conllevaría a que este sujeto se encuentra manejando, de pronto hay un temblor, pierde el control y causa lesiones a esta persona. Nos encontraríamos bajo el supuesto de la fuerza irresistible y si lo logramos demostrar, podríamos acreditar una ausencia de conducta. Muy bien. Vamos a otro elemento, compañeros. Vamos a desarrollándolo adecuadamente. Espero que esto vaya siendo de su comprensión y con todo gusto les vamos a compartir también la siguiente presentación, así como el video que desarrollemos sobre esta sesión. Si van teniendo alguna pregunta, con todo gusto formúlenla a través del chat. Vamos con el elemento de la antijuridicidad. Muy bien. Perfecto. La antijuridicidad implica que la conducta del sujeto activo de acción o de omisión encuadran con la hipótesis normativa que lesiona el bien jurídico tutelado. Y en ese sentido, el actuar de ese sujeto es antijurídico por ser contrario a derecho. Aquí lo importante destacar, compañeros, es un elemento. Si existe una causa que justifique esta conducta antijurídica, porque si existiese la causa, aquí tendríamos una ausencia de antijuridicidad. ¿En qué supuesto se puede presentar? Vamos a verlo. Tenemos la ausencia de antijuridicidad en el supuesto de legítima defensa. Empecemos a revisar este punto. Ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. Legítima defensa. Vamos a encontrar una situación que existe una ausencia de provocación dolosa. Esto implica que este sujeto no provocó la agresión de este otro, del cual va a aducir su legítima defensa. No debe haber mediado provocación. La agresión que va a repeler es una agresión que es real. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en ese momento. Es actual e inminente que va a ocurrir. Un sujeto se está brincando mi propiedad y va a ingresar y va a causar una afectación a mi persona, a la de mi familia, a mi patrimonio. Ese sujeto está actuando sin derecho. Afecta bienes jurídicos propios o ajenos. Y además, el sujeto que repele la agresión debe ocupar la racionalidad en el empleo de la defensa. Bien. Recordarán que hace aproximadamente 2 años, en Los Reyes La Paz, aquí en el Estado de México, hubo una situación de que un sujeto se subió a una combi, iba a empezar a asaltar a estos sujetos. Resulta que el de la combi se da cuenta de esta circunstancia porque este sujeto activo venía acompañado de un cómplice, arrancó, el cómplice se quedó y estos sujetos
pues empezaron a agredir a este sujeto. En un principio se hacía mención que se actuaba en legítima defensa. ¿Podríamos justificar que en un principio repeliendo la agresión? Sí. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió, estimados amigos, es que ya no se emplearon medios racionales, lo que conllevó a que la conducta de estos sujetos pues ya encuadrasen en la hipótesis de la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Entonces, es importante que tomen ustedes en consideración que debe ser racional. También nos encontramos con otro supuesto. Vamos a ver ahora el estado de necesidad. Muy bien, perfecto. Bien, regresamos la lámina y vemos ahora estado de necesidad. Muy bien. Estimados amigos, tomemos en cuenta lo siguiente para el estado de necesidad. Muy bien, ahí voy. Hay un peligro. Este peligro, como ya mencionamos con la legítima defensa, es real porque está ocurriendo o es eminente porque está a punto de ocurrir. El sujeto activo no ocasionó de forma voluntaria ese peligro. ¿Sale? Hay bienes jurídicos que se encuentran en disputa, en contraposición. Y voy a sacrificar el bien jurídico de menor valor. ¿Sale? Sacrifico uno para proteger el de mayor jerarquía. Entendamos una cosa. Si el peligro puede ser evitable por otros medios, entonces no puedo acreditar el estado de necesidad, ¿eh? Si no se puede evitar el peligro, bueno, entonces podríamos justificar este punto. Hay un deber de afrontar el peligro y de proteger el bien jurídico tutelado. Pongamos un ejemplo. Ahí va. En un día de verano muy caluroso, resulta que en un auto tenemos un pequeño bebé que se encuentra ahí adentro. Estamos a 42 grados centígrados. Aquí corre peligro la vida de este pequeño. Un sujeto se percata de esta situación y rompe el parabrisas para salvaguardar un bien jurídico de mayor jerarquía, que es la vida de ese pequeño. Sacrificó uno para proteger otro. ¿Cuál se sacrificó? El de menor valía, que en este caso es el patrimonio. La doctrina española señala otro elemento del estado de necesidad, sobre todo cuando son bienes jurídicos de la misma jerarquía. ¿Cuál sacrifico? Ahí va. Imaginen un supuesto. Tenemos que este padre dos de sus hijos se encuentran en peligro. En esta circunstancia, no puede rescatar a los dos. Solamente puede salvar la vida de uno. Tiene que poner esto en juego. Esta circunstancia tan grave, una situación tan difícil que puede tener. Este sujeto decide salvaguardar la vida de B, porque es el que se encuentra más próximo. Y lamentablemente
se sacrifica a C. No exigibilidad de otra conducta. ¿Cómo podríamos exigirle otra forma de actuar a este sujeto? ¿Cómo pedirle que hubiese actuado de otro modo? No existe la posibilidad, compañeros. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Tenemos otro elemento. Vámonos con el ejercicio de un derecho. Muy bien. Ok. Vamos a ver este elemento. Ejercicio de un derecho. Ahí está. Otra vez. Existe un peligro. ¿Sale? Existencia de una libertad legal, de un mandato que me permite actuar, que me justifica ir en contra del orden jurídico, que me da esa pauta. Pero también, aunque la norma me lo permita en estos supuestos, debo de emplear medios racionales. ¿Vale? Soy un miembro de la Guardia Nacional y debo de actuar para salvaguardar la vida de, pues, de terceros. Debo de actuar, debo de protegerlo. Bajo este supuesto, cuando yo voy y actúo, cuando yo intervengo, debo de utilizar medios racionales. El uso de la fuerza debe ser gradual. La cuestión es cómo voy a actuar, cómo voy a garantizar el bien jurídico que debo de proteger. Es un tema interesante, compañeros, pero aquí lo que tenemos en el ejercicio de un derecho es que la norma me lo justifica. La norma me permite actuar en determinados casos actuando en contra del orden, en contra del bien jurídico tutelado. ¿Entendemos esto, compañeros? Muy bien. Tenemos otro supuesto que justifica el elemento de la antijuridicidad. Ahí voy. Atentos. Ahora hablamos del cumplimiento de un deber. Muy bien. Ahí está. Existencia de un peligro. La obligación legal que tenemos de protegerlo y la necesidad de los medios racionales para su empleo. En el ejercicio hablamos de un deber. En este supuesto hablamos de una obligación. ¿Cuál es la labor que tiene un guardaespaldas con la persona que debe de proteger? Pues debe de protegerlo, debe asegurar su seguridad, debe de garantizar su integridad. Y si un tercero la pretende afectar, el guardaespaldas tiene la obligación de actuar, la obligación de defender, de repeler la agresión. En este supuesto, se encuentra dentro del ejercicio del cumplimiento de un deber. Los militares en esa actividad que realizan para salvaguardar la seguridad de nuestro país actúan en el ejercicio del cumplimiento de un deber. Seguimos con estos temas referentes a las causas que justifican que el sujeto activo vaya en contra del orden jurídico. Por supuesto que esto tendría que ser demostrado dentro de una audiencia pública.
tendría que ser demostrado en las fases que integran el sistema acusatorio adversarial para acreditar nosotros que nuestra persona que estamos representando no tiene responsabilidad penal alguna. El punto es, demuéstralo, acredítalo, ten los elementos de prueba suficientes para que tu cliente no tenga responsabilidad. Muy bien. Perfecto. Estimados amigos, hablamos del consentimiento del ofendido. Cuando hablamos de un bien jurídico disponible, de un bien jurídico patrimonial, sujeto activo transmite el dominio de un bien de su propiedad a este otro sujeto. No puede después venir a señalar que hay un robo, que hay una afectación a su patrimonio, porque él mismo consintió, porque él mismo transmitió el dominio. ¿Sale? También nos encontramos con el tema del impedimento legítimo cuando por una cuestión de parentesco, pues bueno, no tendríamos una responsabilidad. Por ejemplo, sujeto activo se encuentra prófugo y resulta que quieren fincar responsabilidad penal a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, porque posiblemente ellos tengan noción del parentesco y si no participan, si no colaboran con la investigación, pues bueno, vamos a señalar que están encubriendo al sujeto activo y bajo este supuesto, pues tendríamos que señalar que aunque lo supieran, existe un impedimento legítimo por la relación de parentesco que tienen con el activo, pues bueno, se pueden reservar esa información y no tendrían una responsabilidad penal. ¿Se entiende, compañeros? Porque si no, muchos de los parientes de narcotraficantes, de alguna persona que comete un delito, pues bueno, lamentablemente podría estar compurgando una pena, pero no es el supuesto porque existe un impedimento legítimo como estamos señalando en este punto. Muy bien, perfecto. Ya llevamos dos elementos, ¿eh? Positivo y negativo. Vámonos con un tercer elemento, mis estimados amigos, para que lo vayamos entendiendo. Ahí voy. La tipicidad. Adecuación de la conducta al modelo descrito por el legislador. Ese modelo descrito por el legislador lo conocemos como el tipo penal. ¿Sale? Lo que busca el legislador es tutelar, es proteger, es provenir una sanción. ¿Cómo describimos los elementos del tipo penal? Como objetivos, subjetivos y normativos. Verificamos rápidamente. Objetivos. Elementos de naturaleza descriptiva referente a personas, a cosas, a modos de obrar, lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Subjetivos, referente a un determinado propósito o fin de la acción. ¿Cuál es la intención del activo? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su ánimo de ir en contra del orden jurídico? Y normativos, referencia a un juicio de valor, remitiendo a disposiciones del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si yo quiero saber qué es el patrimonio, debo de hacer referencia al derecho civil para ver lo que es el patrimonio y en ese sentido, pues ampliar en ese sentido, verificar la norma penal en el sentido de cuándo se afecta a mí
patrimonio. Si quiero conocer delitos contra el medio ambiente, por ejemplo, de recursos maderables, tendré que acudir a la legislación especializada para ver cuándo es un recurso maderable. Si cometo un delito contra una especie en peligro de extinción, pues bueno, hay que verificar cuáles son las especies que se encuentran en peligro de extinción. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Seguimos con los elementos objetivos. Vamos a hacer una descripción importante en relación a estos elementos. Y en relación a los elementos objetivos, destacamos el siguiente esquema. Acción u omisión. El hecho desplegado por el sujeto activo, ¿sale? Un hacer o un no hacer. Pero en ambos sentidos hay un elemento que se exterioriza, hay un elemento que produce el cambio en el mundo exterior, que en este caso es la afectación de un bien jurídico tutelado. Siguiente punto. La lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Muy bien. ¿Cuál es la lesión? ¿Cuál es la afectación del bien jurídico? Delito de robo, delito de fraude, delito de abuso de confianza será el patrimonio. Homicidio, feminicidio, infanticidio, homicidio en relación de parentesco será la vida. ¿Cómo intervino el activo? Autor material, autor intelectual, tienen el dominio del hecho, se apoyó de un cómplice. ¿Cuál fue su participación? ¿Vamos bien? Sujeto activo. A veces se requiere ciertas características del activo. Delitos cometidos por servidores públicos. ¿Qué requerimos que sea el activo? Un servidor público. Homicidio en relación de parentesco. ¿Qué requerimos en relación al sujeto activo? Parentesco consanguíneo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Sujeto pasivo. También. Algunas cualidades en particular. Feminicidio. ¿Qué requerimos en relación al delito de feminicidio? Que sea mujer, que se haya privado de la vida por cuestiones de género. ¿Vale? Cualidades específicas que revisten algunos tipos penales. Ahí está. Seguimos con los elementos objetivos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Todo esto tenemos que conocerlo, mis estimados amigos. Resultado formal o material. Amigos, el efecto que produce cambia el mundo, el exterior, afecta el estado natural de las cosas, ¿ok? ¿Es una afectación material o solamente se puso en riesgo? ¿Se entiende? Perfecto. Nexo de atribución o de causalidad. La acción u omisión y su vínculo con el resultado formal o material. Sujeto activo despliega su conducta de acción y priva de la vida al sujeto pasivo B. Muy bien. Nexo de causalidad. La conducta de este sujeto de acción y el resultado que es la privación de la vida del sujeto pasivo. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos? El objeto material sobre lo que recae la conducta delictiva. Homicidio, la persona que yace sin vida. Feminicidio,
la mujer que yace sin vida y que fue privada de la vida por cuestiones de género. Infanticidio, el pequeño, el bebé, durante las primeras 24 horas de nacido. ¿Sale? ¿Qué más? Robo, el daño al patrimonio, el menoscabo al patrimonio que es sufrido. ¿Cuáles son los medios que utiliza el sujeto activo? Herramientas que utiliza para llevar a cabo su conducta, para lesionar el bien jurídico tutelado. Algunos medios utilizados pueden agravar la pena, como en el caso del incendio, como en el caso de las minas, como en el caso de las bombas, como en el caso del envenenamiento. Muy bien. Circunstancias del lugar, tiempo, modo y ocasión. En algunos supuestos, algunos tipos penales nos exigen estas circunstancias. El despojo, la furtividad, la acechanza, la oscuridad. ¿Sale? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, fraude. Nos aprovechamos del error. ¿Sale? Fraude. Utilizamos maquinaciones para inducir a otra persona al error y obtener un lucro indebido. Muy bien. Perfecto. Por ejemplo, algunos robos agravados. Robo cometido en transporte público. Robo cometido contra transeúnte. Robo cometido con violencia. Todos estos elementos describen al tipo penal y por eso tenemos que conocer cuál es su funcionamiento. ¿Qué más tenemos, estimados amigos? Tenemos, por supuesto, los elementos normativos. ¿Cómo lo definimos lingüísticamente? Aquí tengo mi código. Lo que no entienda, los elementos que no comprenda, pues muchas veces tengo que acudir a su definición lingüística para comprender el fondo de lo que establece mi tipo penal. A veces no me basta con la definición lingüística, no me basta con acudir a un diccionario, no me basta con acudir a un diccionario especializado, sino a veces tengo que recurrir a la definición de la ciencia, lo que la ciencia me desentraña, lo que la ciencia señala en relación a ese elemento y también a lo que la norma define jurídicamente. Por ejemplo, el Código Penal en el delito de violación define qué entendemos por cópula. ¿Se entiende? Entonces ahí nos encontramos con estos elementos normativos. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, bien. También, por supuesto, acudimos a los elementos subjetivos, la intención del sujeto. ¿Cuál fue su propósito de ir en contra del orden jurídico? ¿Tuvo la intención, tuvo el propósito, aceptó las consecuencias de su conducta? Dolo. Dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Dolo directo. Ahí va. Pongamos un ejemplo. Sujeto activo. Quiere privar de la vida a este sujeto pasivo. Despliega su conducta y lo priva de la vida. El dolo es directo porque así ese elemento desplegó su conducta. Dolo directo. Dolo indirecto. Resulta que tenemos
que este activo quería privar a la vida a este pasivo. Este pasivo se acompañaba por este otro sujeto. Para que no hubiese testigos que señalaran la agresión, la lesión al bien jurídico tutelado, este activo asumió el riesgo y también privó de la vida a ese pasivo. Por lo que respecta a C, habría un dolo indirecto. Dolo eventual. Se pretende ir en contra del orden jurídico. Se pretende causar una afectación a un bien jurídico tutelado. Pero ¿qué creen? El resultado va más allá de lo que esperaba el activo. El activo quería causarle lesiones al pasivo, pero le da un golpe tan contundente que le provoca la muerte. En ese caso, hablamos del dolo eventual. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estimados amigos, tenemos la culpa. Como diría el Chavo del 8, sin querer queriendo, se lesiona el bien jurídico tutelado. Por una falta de pericia, por una falta de precaución, por una falta de cuidado, etcétera, etcétera. Culpa con representación. Soy muy cuidadoso. Procuro tener mi auto en regla, procuro descansar lo suficiente, procuro estar en plenas condiciones para no causar la afectación al patrimonio, a la integridad de una tercera persona. Y aún tomando todas estas precauciones, ocurre. Muy bien. Inconsciente o sin representación. Soy un temerario. Manejo sin precaución. Pues no ando, pues muy bien mi vehículo. Y de alguna manera, pues causo una afectación a una persona. Bajo este supuesto, por supuesto que la inconsciente o sin representación implicaría una mayor responsabilidad penal. Elementos específicos. Algunos tipos penales señalan intenciones puntuales y concretas, ¿sale? Como por ejemplo, en el fraude, la intención es obtener un lucro en perjuicio del patrimonio de otra persona. ¿Entendemos eso? Esa es la intención. Ese es el punto en particular. Feminicidio. Se priva de la vida a una mujer por motivos, por razones de género. ¿Está claro? Muy bien. Esto fue la descripción del elemento de la tipicidad. Ahora vámonos a la ausencia de tipicidad. Vemos dos elementos muy importantes, estimados amigos. Tenemos la atipicidad y la ausencia del tipo. Atipicidad. Falta alguno de los elementos descritos en la ley y puede darse por las siguientes circunstancias. Punto número 1. No se da la calidad del sujeto activo. Ahí va. ¿Qué requerimos en el homicidio en relación de parentesco entre el activo y el pasivo? Requerimos la relación de parentesco. Si no existe esa circunstancia, entonces no se cometería este delito. ¿Se entiende, compañeros? En relación con la calidad del sujeto activo, pues no hay, ¿verdad? ¿Ok? Peculado. ¿Qué requerimos en relación del sujeto activo? Que el sujeto activo sea un servidor público.
que del erario público está obteniendo un beneficio que no le corresponde. ¿Se entiende? Muy bien. En relación con el sujeto pasivo. Compañeros, se priva de la vida un hombre. ¿Sale? ¿Podríamos argumentar el tema de feminicidio? No, porque la calidad del sujeto pasivo en feminicidio nos pide que sea mujer. Calidad del sujeto pasivo. Les pongo un ejemplo. Infanticidio. Nos dice que el pasivo sea un pequeño dentro de las primeras 24 horas de nacido. ¿Sale? ¿Qué pasa si ya no son las 24 horas y ya pasó las 24 horas? Ya no sería un infanticidio. Ya sería como tal un homicidio. Y si en este caso, como es la mamá, el sujeto activo, sería incluso homicidio en relación de parentesco. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. También a veces tenemos elementos valorativos en el objeto del delito, sobre todo en los patrimoniales, para establecer la responsabilidad penal, como en el caso del robo, como en el caso del fraude, como en el caso de abuso de confianza, ¿verdad? Referencias temporales o espaciales, ¿sale? La acechanza, la furtividad, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el medio previsto que utilizaste para causar esa afectación? Así como los elementos subjetivos de lo injusto. Compañeros, el tipo penal es muy claro. Si no encaja, si no encuadra, si hay una duda, en favor de quién se tiene que resolver. En favor del indiciado, en favor del imputado. ¿Qué es lo que busca muchas veces la defensa en un proceso penal? El elemento que la doctrina llama la duda razonable. Ya coloqué la duda. Ya te señalé que no, que falta alguno de los elementos descritos por la ley. Y ante la duda, ante la oscuridad, se deberá de absolver. Nulo un crimen sin el ley. Nula pena sin el ley. No hay delito si no se encuentra prevista esa conducta como delito. Y para que exista delito deben de darse los supuestos que hemos establecido. La conducta típica antijurídica, culpable y como consecuencia, punible. Muy bien. La ausencia del tipo se da cuando el legislador no prevé la acción, ¿vale? Como una conducta que la norma califique como delito. Puede tratarse de una conducta contraria a derecho, pero no será comisiva de un delito. ¿Vale? Ando en la calle y pues hago mis necesidades en la vía pública. Como tal, no constituye un delito. Constituiría en todo caso una falta administrativa. Daño a la propiedad de una persona que a lo mejor no constituye como tal un delito, pero sí implica una responsabilidad civil. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Perfecto. Ya vamos 3 elementos positivos y 3 elementos negativos. Muy bien. Vámonos con el cuarto. Ahí va. Atentos, por favor. Imputabilidad.
la idoneidad del activo para ser sujeto de la norma penal. La idoneidad de este activo por razón de su edad, por razón de su capacidad de comprender los actos que está realizando, la idoneidad en la posibilidad de lesionar el bien jurídico tutelado. Muy bien. Perfecto, compañeros. Bien. Entonces aquí tendremos un elemento en zona intermedia cuando nos encontramos con una imputabilidad disminuida o una imputabilidad atenuada. ¿Qué creen? Sí, lamentablemente tuvo un accidente y hasta cierto punto fue con motivo de las pastillas que me tomé que me provocaron insomnio. Sí, es parte de mi responsabilidad, pero debes tomarlo en consideración para disminuir mi responsabilidad penal. ¿Se entiende? Sí, ¿qué creen? A veces tengo algún trance que me provoca un malestar y en esas circunstancias tómalo en consideración para el momento que dictes una pena. Ausencia de imputabilidad por razones de minoría de edad. ¿Sale? Recuerden que hay un sistema de justicia para adolescentes que maneja grupos etarios. Estos adolescentes no van a tener como tal una pena, sino van a tener una medida de seguridad. Muy bien. Estados de enajenación. Lo que nos provocaría es el tema de un procedimiento penal para inimputables. ¿Qué implicaría esto, compañeros? Estamos ya en una de las fases del sistema acusatorio adversarial. Estamos en la audiencia inicial. Si en este momento tuviéramos elementos que justificaran que el sujeto activo, que el imputado se encuentra en un estado de enajenación, en un estado de inconsciencia, en un estado en la cual él no sabe las consecuencias de sus actos por encontrarse en una circunstancia de interdicción, tendríamos que verificar estas circunstancias del activo y en todo caso iniciar un procedimiento penal para inimputables cuya sanción sería el tema de una medida de seguridad. Muy bien, compañeros. Perfecto. Vamos a continuar. Estados de inconsciencia, pues acuérdense que el elemento volitivo no se manifiesta. Por eso habría una ausencia de imputabilidad. Actio libera in causa. El sujeto se coloca conscientemente en un estado de imputabilidad. ¿Para qué? En un estado de inimputabilidad. ¿Para qué? Pues a veces dolosamente tiene la intención de cometer un delito. Si yo me coloco en ese estado para causar esta lesión al bien jurídico tutelado, esto provocaría que la pena tuviese una agravante. ¿Sale? Si no tuve la lesión de ir en contra del orden jurídico, aún así habría una preterintencionalidad y tendríamos que establecer una sanción importante para ese sujeto activo. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, compañeros. Vámonos con el siguiente elemento. Un elemento de naturaleza subjetiva que vamos a llamar nosotros como la culpabilidad.
el juicio de reproche que la sociedad hace al activo porque su conducta fue típica, fue antijurídica, fue conducta típica antijurídica como consecuencia culpable y objeto de sanción penal. Acuérdense, el elemento del dolo hace mención a la intención, al propósito de lesionar el bien jurídico tutelado. La culpa hace al elemento de falta de atención, falta de cuidado, falta de precaución. En ambos casos se lesiona el bien jurídico tutelado y un elemento intermedio entre el dolo y la culpa lo tenemos con el elemento de la preterintencionalidad. No es lo mismo que yo salga con mi vehículo y voy en perfectas condiciones y tengo un accidente a que yo salga hasta atrás en copas, ¿verdad? Por supuesto que allí habría una mayor responsabilidad para el sujeto activo. Algunos elementos de ausencia de culpabilidad vamos a encontrarlo en los siguientes puntos. Error. Sobre todo el error de hecho, porque el error de derecho hay una máxima que nos dice el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento. No puedo señalar, no, es de que no sabía que mi conducta era contraria a derecho. No lo conocía, no tenía esa noción. No, lo que sí puede ocurrir es un error de hecho, una circunstancia que me impediría pues tener una noción distinta a la realidad. Un error de hecho sería una falsa apreciación de la realidad que tiene el activo. Voy a poner un caso que nos señala el doctor Muñoz Conde en su obra Teoría del Delito. Atentos. Este es un jardín muy bonito, un bosque. ¿Vale? Aquí lo tenemos, muy bonito el bosque, muy frondoso. Es la temporada de caza. El sujeto activo tiene los permisos correspondientes del Estado, pues para llevar a cabo esa temporada. Y tenemos a este pasivo que le gusta vestirse de venado y andar brincoteando por el bosque. Este sujeto lo ve a la distancia y le dispara. ¿Lo pudo prever? ¿Lo pudo evitar? Pues no, ¿verdad? Bajo esta circunstancia hay un error. De hecho, ¿cómo podríamos establecer una sanción para este sujeto activo? ¿Entendemos este punto, compañeros? Muy bien. Existe otro elemento que son las eximentes putativas. ¿Vale? Lo que va a hacer aquí el Estado es de que va a otorgar el perdón. Lo que va a hacer aquí el Estado es que aunque la conducta del sujeto activo hubiese lesionado el bien jurídico tutelado y se hubiese establecido su responsabilidad, el Estado no va a perseguir el delito. ¿Por qué? Ley de amnistía. El Congreso legisla y establece que determinadas conductas realizadas en cierta temporalidad no van a ser objeto de persecución. ¿Ok? Ley de amnistía. Indulto presidencial. El titular del Ejecutivo otorga el perdón a determinadas personas que hubiesen cometido un delito. Facultad que consagra la Constitución al presidente de la República. Muy bien. Siguiente. Obediencia jerárquica. Esta obediencia se encuentra dentro del marco de la ley. Hay una jerarquización
que se encuentra ahí establecida en la norma. Y por lo que respecta al sujeto activo, hay una conciencia que la orden que le da su superior es legal. ¿Se entiende, compañeros? Si el activo sabe que la orden que le da su superior va en contra del orden jurídico, lesiona un bien jurídico tutelado, entonces no puede aducir el tema de ausencia de culpabilidad. Aquí sí habría responsabilidad para este sujeto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el tema de la obediencia jerárquica. Violencia moral vía compulsiva. Tendría que ser de tal manera que no pudiese el sujeto pasivo evitar, bueno, en este caso el activo, evitar pues el miedo, la afectación, la situación de actuar de forma distinta. Violencia moral que conlleva a que lesione el bien jurídico tutelado. Ahí va. Este sujeto tiene amenazada la familia de este sujeto y le dice que si no lesiona el bien jurídico de esta persona, va a causar una afectación a su familia. En esta circunstancia, este sujeto lesiona el bien jurídico por el miedo, por la afectación que le provoca que su familia pueda ser agredida. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Bien. Bueno, ya vimos el estado de necesidad y el tema de no exigibilidad de otra conducta cuando hablamos del padre que tuvo que sacrificar la vida de uno de sus hijos. Y cuando hablamos de la ausencia de conducta, hablamos del caso fortuito y la fuerza mayor. Muy bien. Estimados amigos, recuerden también que llegamos al punto de la pena y la medida de seguridad. La pena es la consecuencia de la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Bajo esta circunstancia, recordemos nosotros, estimados amigos, que es la sanción que va a tener como consecuencia de que el sujeto activo lesiona el bien jurídico tutelado. El artículo 22 de nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte. ¿Sale? Bajo este supuesto, el 22 nos dice no se puede llevar a cabo la privación de la vida. El artículo 22 ha sido reformado y se ha establecido que no existe responsabilidad, que en este caso la pena de muerte se encuentra prohibida en los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, el artículo 22 prohíbe las penas corporales que provoquen un sufrimiento físico al sujeto activo. Contra la libertad, tenemos algunas penas que se encuentran permitidas como el confinamiento en un centro de reinserción social y la prohibición del sujeto activo de ir a un lugar determinado como medida cautelar. La relegación, el destierro, pues se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución. Las penas pecuniarias, económicas, para la reparación del daño. Tenemos penas que tienen que ver contra ciertos derechos. Por ejemplo, la destitución laboral y el tema de la suspensión como consecuencia del delito, ¿verdad? La terminación del vínculo laboral, el tema de inhabilitación para un servidor público para ocupar un cargo dentro de la administración pública, nos encontramos en esos supuestos. Las medidas de seguridad
son como consecuencia de las medidas cautelares que puede tomar en consideración el tribunal, ¿vale? Y también en un tema de justicia penal para inimputables y también el tema de justicia penal para menores infractores, podemos encontrar algunas medidas de seguridad como las curativas. Si de alguna manera soy una persona que se encuentra en un estado de inimputabilidad, a lo mejor lo que yo requiero es una atención para que pues ya no me encuentre en esa circunstancia, ¿verdad? Si consumo droga y alcohol como consecuencia de ello cometo delitos, pues también un tema de eliminatorias, ¿no? La cuestión de que pues ya el sujeto activo ya no consuma estas estupefacientes que provocan esta afectación, ¿verdad? Y por supuesto, las educativas. La educación, el trabajo, son factores que van a ayudar al sujeto, pues bueno, a a no causar más afectación, a no causar una lesión al bien jurídico. Muy bien. Compañeros, todo esto es importante para la reinserción. Todo esto es importante porque el sistema acusatorio adversarial no busca la pena para siempre, no busca la pena trascendente. Lo que busca es la reinsertación del sujeto activo dentro dentro de la sociedad, la reinsertación del sujeto activo dentro de el orden, dentro del bien común, dentro de el tema de la satisfacción de la sociedad y la armonía. Licenciada Scarlett levantó la mano, no sé si tengamos alguna cuestión antes de continuar, a sus órdenes. Sí, maestro, tenemos una pregunta, nos pregunta Juan Gómez. Cuando un policía dispara a una persona que traía un arma de juguete y éste pierde la vida, ¿se considera ausencia de culpabilidad? Bueno, aquí, por ejemplo, podríamos, más que una ausencia de culpabilidad, yo me enfocaría más a otro de los elementos que revisamos cuando mencionamos el tema del cumplimiento de un deber. Al final de cuentas, ese sujeto activo tenía como propósito, tiene como función la salvaguarda, la tutela de bienes jurídicos de terceros, miembros de la policía, miembro de la Guardia Nacional. Como hasta cierto punto hay muchas réplicas que son muy exactas y que de alguna manera cuando un sujeto la aporta, evidentemente cómo señalar, cómo tener esa noción de que no es una arma verdadera. En este supuesto, vamos a encontrarnos con que pudiésemos justificar que el policía pudiese acreditar uno de los elementos de la ausencia de antijuridicidad, señalando el cumplimiento de un deber. Muy bien. Recuerden, compañeros, que estas temáticas, estas conferencias, estas pequeñas pláticas, la intervención es por conducto del chat. Así que, por favor, ayúdennos escribiendo su participación en el chat, porque ahí vamos a resolver los cuestionamientos, ¿vale? Bien. Licenciada Scarlett, ¿tenemos alguna otra pregunta antes de continuar? Por el momento no, maestro. Muy bien, ¿vale? Gracias. Todas las preguntas, por favor, ayúdenos a formularlas, compañeros, ¿vale? Muy bien. Vámonos al siguiente punto. Atentos, por favor. Ahí va. Muy bien, compañeros. Entramos al elemento de el intercriminis. Muy bien. Vamos a conformar el intercriminis de estos dos elementos. La fase interna de ideación y de preparación, que como tal no habría un tema de responsabilidad penal, porque se queda en este plano interno. La fase que se exterioriza, la fase que se materializa, entonces ya hay una consecuencia en el derecho penal. La conspiración que llevamos a cabo varios sujetos activos para idear, para preparar la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Las amenazas
que nosotros hacemos con terceros para evitar su resistencia, para evitar pues que de alguna manera puedan oponerse a la lesión al bien jurídico tutelado que estamos a punto de cometer. También tenemos los actos preparatorios, todos aquellos actos materiales que son necesarios que se desplieguen para llevar a cabo la conducta delictiva. Por ejemplo, la compra de armas, la compra de instrumentos necesarios para llevar a cabo el delito, podríamos encontrarlos dentro de este elemento de actos preparatorios. Hay determinados actos preparatorios que ya conllevan la puesta en peligro. Por ejemplo, el tema de portación de armas de fuego sin tener el permiso correspondiente para portar un arma de fuego ya constituiría el simple hecho de realizarlo la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Licenciada Scarlett, la escucho, por favor. Gracias, doctor. Nos pregunta el licenciado Ángel Martínez. ¿Cuál es el parámetro para determinar la racionalidad? Muy bien. Es una pregunta bien interesante y hasta cierto punto no es sencillo responderlo. La racionalidad implicaría los medios empleados por el otro sujeto, ¿sale? En este supuesto, yo lo que voy a evitar, en este caso, lo que va a hacer este activo para que su conducta encuadre dentro del supuesto que mencionamos de legítima defensa es evitar, es repeler, es evitar la agresión, la lesión al bien jurídico tutelado. Si ya logró que esta persona no causase la afectación, porque ya le disparé una pierna y ya evité que continuara, porque ya la tengo sometida, porque ya di vista a las autoridades, nos encontramos dentro de ese elemento de racionalidad. ¿Cómo perderíamos ese elemento de racionalidad? Ya el sujeto se encuentra inerte, ya el sujeto se encuentra, ya no se encuentra armado, y este sujeto, pues bajo esta circunstancia, le causa mayores lesiones que le provocan la muerte. Bajo esta hipótesis, estimados amigos, nos encontraríamos que ya no se encuentra el elemento de la racionalidad. Si el policía se encuentra con un arma de fuego y el sujeto que está cometiendo el delito trae un arma blanca, bastaría con desarmarlo para que evitara la lesión al bien jurídico tutelado. Ahí estaría la racionalidad. Muy bien. ¿Qué es lo que buscamos? Evitar, repeler la agresión. Y tenemos que dar vista a las autoridades para que nos encontremos dentro de este punto de la legítima defensa. Muy bien. Licenciada Scarlett, veo que levantó la mano. ¿La escuchamos, por favor? No, maestro, por el momento no hay otra pregunta. Gracias. Muy bien. Bien, vamos a continuar y ahorita las preguntas que tengan, por favor, son bien importantes y nos ayudan a complementar todas estas temáticas, ¿vale? Muy bien. Seguimos con los elementos y ahora vamos a entrar dentro de la tentativa. Ya mencionamos los otros elementos de la fase externa y ahora vamos a materializar la conducta del activo. El activo la lleva a cabo. Tenemos una tentativa inacabada. El activo ingresa al banco, estando a punto de cometer el delito, ya encontrándose en el banco, enfrente de la cajera, se arrepiente. Muy bien. Esto podría conllevar hasta cierto punto a un tema de que no exista una responsabilidad penal. Pero, por ejemplo, si hubiese ingresado con una arma, se arrepiente y dice, me voy, pero lo descubren que tiene un arma, pues ya constituiría como tal la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Pero por supuesto, ese arrepentimiento puede conllevar para atenuar la pena de ese sujeto activo. Muy bien. Tenemos la tentativa que se acaba, que materializa el sujeto activo, que por una causa ajena, por una causa
de su falta de pericia, de su falta de habilidad, no se concreta la lesión al bien jurídico tutelado. Tenemos, por supuesto, la frustración propia. El sujeto activo es tan malo para el uso de un arma de fuego que cuando pretende privar de la vida al pasivo, es tanto su falta de tino que en lugar de privar de la vida al pasivo, erra el tiro. Ahí está. Se va de lado. Nos encontramos bajo este elemento que hemos mencionado. ¿Sale? La frustración propia. Conlleva a el propio sujeto activo. Muy bien. Tenemos otra frustración que sería la impropia. Implicaría que un tercero interviene. Aquí el activo quiere privar de la vida a este pasivo. Sin embargo, una tercera persona interviene evitando que el activo prive de la vida a este pasivo. Esta sería una frustración impropia. Un tercero que interviene evitando la lesión del bien jurídico tutelado. Tenemos el tema de delito imposible. Por ejemplo, se pretende privar de la vida a una persona que ya no tiene vida, que está muerta. Nos encontraríamos bajo la hipótesis de un delito imposible. O también el objeto material que se pretende utilizar para causar la muerte de una persona no es el idóneo. Pretendo privar de la vida a una persona a almohadazos. Pues no es la vía idónea para privar de la vida a alguien, ¿verdad? Ok. Delito consumado. Se materializa aquel delito que produce sus consecuencias, aquella circunstancia que conlleva a la lesión del bien jurídico tutelado. Los elementos del delito se han materializado. La conducta típica, antijurídica, culpable y como consecuencia punible. Delito perfecto agotado. Además, el sujeto se da a la fuga y bueno, vamos a tener que hacer una investigación para dar con el responsable, para establecer de alguna manera, pues, la responsabilidad de este sujeto. Muy bien. Bien, compañeros. Llegamos a otro elemento importante. La participación. Cuando ustedes lleguen a analizar el tema de la imputación, cuando formulamos imputación, es muy importante señalar cuál es la participación del indiciado, cómo interviene. El autor, recuerden que tiene un dominio del hecho, lo mismo que el coautor. Los dos se encuentran en esa misma circunstancia de dominio. El autor intelectual es el que lo idea, es el que lo prepara, es el que inclusive retribuye para que se lleve a cabo la conducta. El material es el que la materializa, es el que la lleva a cabo, es el que la plasma y la ejecuta. Por su parte, tenemos al cómplice que interviene en la comisión del hecho que la ley califica como delito, pero este no tiene un dominio del hecho, depende del autor, ¿sale? Se encuentra sometido a este. Si su intervención es importante para la consumación del bien jurídico tutelado, es un autor, es un cómplice primario. Si su intervención pudiese haberse omitido y aún así haber causado la lesión al bien jurídico tutelado, hablamos de un cómplice secundario. ¿Sí? Encubridor. Aunque él no participó al momento que se llevó a cabo la conducta que la ley califica como delito,
facilita el escape, ayuda a su ocultamiento, ¿sale? Entorpece la investigación. Ahí tenemos a este encubridor. Bueno, y el autor mediato es el autor material, el autor que interviene, que materializa, que despliega la conducta, que lesiona el bien jurídico tutelado. Muy bien. Perfecto. Muy bien, estimados amigos. Ahora tenemos algunos elementos accidentales, circunstancias que van a agravar, circunstancias que van a disminuir la responsabilidad penal. Atenuantes sirven para disminuir, agravantes sirven para aumentar la sanción que va a recibir el sujeto como consecuencia de su conducta típica antijurídica culpable. Muy bien. Atenuantes. Ahí están. El sujeto activo colabora con la investigación de un delito más importante, más trascendente, aportando medios de prueba decisivos en la investigación. Llega a un acuerdo con la fiscalía para obtener un beneficio. Detenemos a este sujeto por narcomenudeo, pero este sujeto está dispuesto a colaborar con la fiscalía para dar con las personas que distribuyen drogas en ese lugar. Y entonces a la fiscalía le interesa más la persecución de este delito. Por lo tanto, llegan a un acuerdo con este activo y va a obtener un beneficio por su aportación de pruebas decisivas en la persecución de un delito de mayor impacto. Muy bien. Tenemos otro supuesto. Aquí va. Reparar el daño antes de la celebración de una audiencia de juicio oral. Van a ver ustedes que tenemos tres fases. Etapa de investigación, a su vez se divide en una etapa de investigación inicial y una etapa de investigación complementaria. Muy bien. Ok. Tenemos una etapa intermedia que se conforma por una parte escrita y una parte oral, la cual va a concluir con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Y tenemos una etapa de juicio oral. Si antes de que lleguemos a esta fase de juicio oral, las partes nos ponemos de acuerdo en el tema de la reparación del daño y la responsabilidad penal, pudiésemos llegar a un beneficio. Podríamos hablar aquí de un acuerdo reparatorio, de una suspensión condicional del proceso, de un procedimiento abreviado, de la celebración de medios alternos de solución de controversias. El supuesto es que estamos haciéndolo antes de que lleguemos a juicio oral para obtener un beneficio. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. En el caso de responsabilidad penal de personas morales, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Atentos, por favor. Si los socios que fuimos encontrados no culpables nos comprometemos a establecer medidas eficaces para prevenir delitos que pudiesen cometerse a futuros dentro de la persona moral, podemos recibir una pena atenuada.
Este punto que vemos aquí, sobre todo versa sobre responsabilidad penal de personas morales. Tenemos también el caso que les mencioné en el banco, el arrepentimiento. ¿Eh? La cuestión de que yo sé, aquí va, aquí tenemos a 3 coautores, A, B y C. Y de pronto como que le entra el remordimiento y se arrepiente y da vista a las autoridades para que intervengan y eviten la lesión al bien jurídico tutelado. ¿Sale? Inclusive pudiésemos hablar de una ausencia de una exclusión del delito para este sujeto porque dio vista a las autoridades, porque colaboró, porque se arrepintió, porque evitó que se causara una lesión, una afectación al bien jurídico tutelado. Tenemos el caso de el estado de emoción violenta. Imaginen ustedes lo siguiente. Sujeto activo llega a su casa y en su casa, dentro de su lecho nupcial, se encuentra a su pareja, a su esposa, con su amante. Este sujeto pierde los estribos, le causa un impacto tan grave, tan importante, que priva de la vida a estas personas. Compañeros, ¿es responsable? Sí, por supuesto que es responsable, pero el juez va a tomar en consideración esta circunstancia de estado de emoción violenta porque lo llevó a actuar de una forma que no hubiese actuado en una situación normal. Entonces, esto se tomará en consideración para disminuir la pena. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Ok. Y tenemos también el elemento de la preterintencionalidad, que aunque me puse mi guarapeta, aunque me consumí mis alcoholes, pues bueno, no tuve la intención de causar una afectación al bien jurídico tutelado. Por supuesto que voy a ser responsable, pero bueno, no será la misma responsabilidad que en el caso de un delito doloso. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Vamos bien con la exposición. Llegamos al tema de las agravantes. Ventaja, traición, alevosía, retribución, medios empleados, saña, estado de alteración voluntaria, odio. Dejen menciono algunos de estos elementos para que les queden muy claros. Empezamos con la ventaja. Primer supuesto, el sujeto activo es superior en fuerza física al ofendido. ¿Sale? Y además, atentos, el pasivo no se haya armado. ¿Vamos bien? El activo está bien mamey, está bien fuertezote. El pasivo está muy flaquito, muy débil y no puede evitar, no puede repeler la agresión que está a punto de sufrir, ¿verdad? ¿Lo entendemos, compañeros? Ok. Bien, el activo se encuentra armado o los dos se encuentran armados, pero el activo es superior en la destreza del uso de las armas. Por ejemplo, 2 personas que se van a pelear. Bueno, posiblemente podríamos decir que las dos tienen la misma posibilidad. Pero ¿qué creen? Uno de ellos es un tipo que es un karateca, cinta negra, es un especialista en artes marciales mixtas, y bajo este supuesto, esta circunstancia, en el uso, en la destreza de su habilidad de arte marcialista, pues de alguna manera conllevaría a que el pasivo no puede resistir la agresión que está a punto de sufrir, ¿verdad? ¿Entendemos? Siguiente punto. El activo
se vale de algún medio que debilita la defensa del pasivo. Resulta que este activo se lleva al pasivo. Y para evitar que éste pueda defenderse, lo droga, le da gotas oftalmológicas para los ojos y este sujeto pues entra en un estado de inconsciencia, entra en un sueño, entra en un elemento que no lo va a poder, no le permite defenderse de la agresión que está a punto de provocar este sujeto activo. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. El famoso caso de las goteras. Muy bien. Siguiente. Ahí va. El activo se halla de pie, el pasivo está caído. ¿Sale? Ello implica un dominio del hecho. Aquí está el activo. Y aquí se encuentra el pasivo. La única forma que pueda defenderse el pasivo que se encuentra tirado, pues sea que domine las patadas que hace Alfredo Adame de bicicleta. Sería la única manera que pudiese evitarlo, pero bueno, esto realmente no ocurriría, ¿verdad? Aquí nos encontramos en una circunstancia de que el pasivo no puede evitar, no puede repeler la agresión que está a punto de cometer el activo. Además, el activo se encuentra de pie y se encuentra armado. Imagínense ustedes. Muy bien. Siguiente punto. Tenemos que hay violencia psicoemocional para el activo, de tal manera que se imposibilita su defensa. ¿Sale? El activo utiliza este medio para evitar que el pasivo pueda defenderse. El miedo es una circunstancia que nos provoca pánico, que nos provoca que no actuemos de una forma normal, que nos provoca que podamos defendernos por la circunstancia de miedo, por la circunstancia de, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo evito esa agresión, esa lesión al bien jurídico tutelado? Traición. El sujeto activo se aprovecha de la confianza, de la seguridad que le prometió al pasivo, ¿verdad? Causamos una afectación aprovechándonos de este elemento. Causamos una afectación aprovechándonos de que el pasivo me tenía confianza, de que el pasivo pues tenía una seguridad por el vínculo, pues en su momento en el vínculo de parentesco, por el vínculo laboral, por el vínculo, no sé, el vínculo de confianza que existe, ¿verdad? Imaginen las parejas de novios. Hay una circunstancia de confianza. Si el activo se aprovecha de ese noviazgo para causar una afectación al pasivo, está cometiendo traición. ¿Sale? Resulta que yo tengo un guardaespaldas. Y en esa circunstancia, compañeros, yo en esa posición de guardaespaldas, en esa posición de seguridad que me dio el pasivo, me aprovecho y le causo una afectación. ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos con el agravante. Alevosía. El activo sorprende intencionalmente a pasivo, utilizando la acechanza, pues utilizando pues el tema del sigilo, ¿verdad? Imaginen, el activo está al pendiente del pasivo. El activo está pendiente de dónde va el pasivo, está al pendiente de qué es lo que hace, por dónde se conduce, cuál es el camino que lleva a cabo, cuál es la ruta que toma, y de esta manera el pasivo no tiene la oportunidad de defenderse porque el activo lo acecha, porque el activo va a causarle la afectación de improviso.
Muy bien. ¿Qué más tenemos, compañeros? Tenemos también la retribución. El activo paga a otro sujeto para que lesione el bien jurídico tutelado. Ahí está. Este activo quiere que se prive de la vida a su pareja. Da una retribución a este autor material que va a llevar a cabo la conducta. ¿Sale? Y en esta circunstancia hablaríamos del agravante de retribución, de la recompensa, ¿verdad? Muy bien. Por los medios que se emplean. Vean cuál es el propósito, compañeros. Le vamos a causar dolor, sufrimiento. No vamos a respetar el cuerpo de la víctima. Vamos a ir en contra de cualquier elemento de la dignidad humana. Le vamos a provocar un sufrimiento innecesario. Inundación, incendio, minas, bombas explosivos. Queremos destruirlo. Queremos causarle mucho dolor. Envenenamiento, asfixia, tormento. Imaginen, compañeros, lo que le vamos a causar a ese pasivo. Esta circunstancia provocaría el tema de la agravante por los medios utilizados. Complementamos estos medios con el tema de la hazaña, la crueldad excesiva para provocar un dolor al pasivo. Le mocho los dedos, le corto las orejas, lo voy picando, le provoco dolor hasta que se desangre y muera. Saña. Estado de alteración voluntaria. Como me falta valor, compañeros, como no tengo el valor para actuar en mis 5 sentidos, me drogo, me alcoholizo para llevar a cabo una conducta delictiva. ¿A cuántos no nos ha tocado, compañeros, que vemos en el transporte público sujetos que se suben drogados a cometer delitos? Sujetos que se encuentran alcoholizados para darse valor y llevar a cabo conductas contrarias a derecho. Aquí pudiésemos establecer un tema de agravante. Odio se comete en esta circunstancia, compañeros, porque el pasivo, lo odio por ser pobre, por su condición social, por su condición económica, por su pertenencia a un partido político, por su pertenencia a un grupo religioso, por su vínculo social, por su origen étnico, por su nacionalidad, por su lugar de origen. Por esas circunstancias, llevo a cabo mi conducta. Agravantes que aumentan la responsabilidad penal en estos supuestos que hemos venido mencionando. Estimados amigos, vimos elementos positivos y elementos negativos. Describimos lo que entendemos por delito, la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Hablamos de los elementos positivos que son muy importantes que demuestre la fiscalía, que los integre dentro de su carpeta de investigación, cuando formula imputación, cuando solicita vinculación a proceso. Elementos que tendrá que acreditar en una teoría del caso para que cuando lleguemos a la fase de juicio oral tengamos elementos de convicción que demuestren al tribunal de enjuiciamiento que la conducta de ese sujeto activo encuadra dentro de la hipótesis y los supuestos que la ley establece como un delito. Muy bien. Bien, estimados amigos, pues bueno, ya saben que esta sesión, esta conferencia tiene 2 sesiones y entonces vamos a continuar con la continuidad de nuestra exposición que será el día de mañana. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por su atención. Sin embargo, hay preguntas que me imagino que la licenciada Scarlett tiene para formular. Licenciada Scarlett, la escuchamos con atención. Gracias, maestro. Buenas noches. Nos pregunta Enrique Medina, ¿puede ser brutal, ferocidad y por motivos depravados?
Ah, por supuesto, por supuesto. Creo que en esos supuestos, yo, dentro de las agravantes que señalamos, me parecería que pudiésemos acreditar los medios empleados por la cuestión de, no sé, esa brutalidad pudiese llevar a cabo envenenamientos, tormentos y también por el elemento de la hazaña y el tema del sufrimiento que le queremos provocar al pasivo. Ese es un tema muy interesante. Y bajo estos supuestos, pudiésemos acreditar la agravante en el tema de la responsabilidad penal. Muy bien. Maestro, muchas gracias. Por el momento no tenemos otra pregunta más que felicitaciones. Y bueno, quiero agradecerles a todas y a todos por haber participado. El link de asistencia ya lo dejé en el chat. Y bueno, doctor, como siempre, un gusto tenerlo. Muchas gracias, licenciada Scarlett. Y bueno, estimados amigos, espero que nos puedan acompañar primeramente Dios el día de mañana. Vamos a dar continuidad con el desarrollo temático de este tema sobre la teoría del delito. Así que, por favor, es importante que continúen en la segunda parte de este ciclo de conferencias para que lleguemos la próxima semana a analizar ya temas procesales, temas muy prácticos con el maestro Irving y con el maestro Adrián. Creo que son puntos muy importantes y siempre vamos a estar muy atentos desarrollando estos contenidos académicos para ustedes. Muy bien. Bien, a nombre de el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, la Universidad Valle Dorado, el Colegio Nacional de Profesores Certificados, familia de Grupo Educativo 47, también gracias a la licenciada Scarlett Marquina, coordinadora de la licenciatura en Derecho, y también promotora educativa, licenciada Elizabeth Arroyo. Agradecemos su atención. Muchas gracias, compañeros. Licenciada Scarlett, le agradezco mucho su intervención. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, compañeros, sobre todo es el motor que nos motiva y nos inspira a seguir trabajando en este tema académico. Gracias, Dios los bendiga. Primeramente, Dios, mañana estamos con ustedes. Muchas gracias. Ojalá participen con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Ah, Gracias. recuerden el link de asistencia, compañeros. Les vamos a elaborar constancias que van a tener este reconocimiento porque nos están ayudando a difundir y hacer la creación de estos contenidos. Una persona que tiene certificación. Entonces es importante que se registren para que sus constancias tengan estos valores curriculares. Nos estamos tardando un poquito por el tema de que estamos emitiendo esta certificación, pero a más tardar ya vamos a empezar a entregar todas las constancias de participación. No se preocupen, las estamos elaborando por estas certificaciones. Muchas gracias y estamos atentos con ustedes. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos. Buenas noches. Descansen. Cerramos transmisión. Dios los bendiga, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.